Primero, agradecer a los organizadores de este ciclo de conferencias, al doctor Ramos y también al que está aquí presente, el doctor Carlos Martínez Azá, por la invitación a participar en este ciclo de conferencias, en este espléndido recinto, y a todos ustedes, pues su presencia por venir en estos tiempos un poco cambiantes a esta conferencia. Eso en primer lugar. En segundo lugar, pues sí precisar que esta exposición tiene como tema central presentar a ustedes, reseñar a ustedes en la medida de lo posible y que el tiempo lo permita, algunos aspectos característicos de la migración de estadounidenses a México. Una de esas características ha sido su diversidad, la variedad de factores, intereses, circunstancias que han traído a distintos estadounidenses al país, y es lo que quisiera enfatizar. Las varias oleadas de estadounidenses en México, en particular en el siglo XX. Antes de eso, quisiera plantearles a ustedes algunas notas que nos van a introducir al tema. De acuerdo con los censos generales de población, 1895 al 2010, los estadounidenses en el siglo XX integran la primera población extranjera localizada y radicada en el país, sobre todo a partir del censo de 1930, como lo pueden ustedes ver allá. Para el último censo de 2010, los estadounidenses constituyen las 3/4 partes de los extranjeros en México, es decir, más de 700,000 personas, de cerca de 1 millón de extranjeros censados en 2010, y que creo que esas cifras van a aumentar un tanto, no mucho, para dentro de 2 años, el censo de 2020. Ahora, lo que sí habría que señalar es que parte de esa 77% de estadounidenses en México, una proporción considerable, son estadounidenses, pero de ascendencia mexicana. Digamos, hasta donde se sabe por las investigaciones realizadas a lo largo del siglo XX, parte de esos estadounidenses están radicados en los estados fronterizos del norte. Nacieron en Estados Unidos porque es una práctica más o menos común en esos estados que las mujeres vayan a atenderse a los centros de salud en los estados fronterizos sureños de Estados Unidos, pero realmente son estadounidenses que radican en los estados de la frontera norte. Pero ya para 2010, ya para el presente siglo, ¿sí?, esa proporción de estadounidenses de ascendencia mexicana está formada por jóvenes y niños, hijos de mexicanos, ¿sí?, que no es que hayan regresado voluntariamente, sino que han sido retornados por la política actualmente hostil hacia la inmigración del gobierno estadounidense, y que no es propiamente de esta administración tan violenta, sino que viene incluso de administraciones anteriores, incluyendo la administración del presidente Barack Obama, que durante su administración cerca de 2 millones de mexicanos van a ser deportados. Eso ha repercutido en que en todos los distintos estados del país el número de extranjeros aumente. Esos extranjeros no son tanto de distintas nacionalidades, lo que quiere decir que no exista, sino son principalmente estadounidenses, jóvenes, niños de origen mexicano, lo cual va a sumar más a la complejidad de esta migración a México. Bueno, pero a pesar de tener estas características, quisiera también compartirles que esta migración ha sido poco estudiada por el medio académico especializado mexicano, no estadounidense, porque hay que señalar que académicos y especialistas estadounidenses sí se han preocupado por estudiar la historia de sus compatriotas en México, pero en el medio académico mexicano ha sido poco analizado. Han sido otras migraciones que ustedes están conociendo acá o que ya conocen, las que han llamado más la atención de los especialistas, como los españoles, dentro de los españoles o los exiliados, los libaneses, los judíos, la migración francesa, ¿verdad?, los chinos
por supuesto, por sus circunstancias, últimamente los japoneses y coreanos y también los centroamericanos. Pero los estadounidenses como que no atraen demasiado la atención de los especialistas. No digo que no hayan sido analizados, pero por especialistas mexicanos no tanto, y sobre todo desde una perspectiva migratoria. Entonces, ¿a qué se debe este entrecomillado desinterés por los estadounidenses establecidos en México, por los inmigrantes? Pues es difícil precisarlo. En mi consideración, esta historia de desencuentros y de conflictos entre México y Estados Unidos pues ha atraído más la atención de los historiadores y otros especialistas mexicanos, y por tanto le han restado un poco la atención a esos periodos y lapsos en donde ha habido cierta armonía, aunque no se crea, ha habido cierta armonía o mucha mayor armonía. Como dice un historiador, David Weaver, fallecido ya, los especialistas mexicanos le han dado menos fuerza al estudio del acomodo entre estadounidenses y mexicanos, entendiendo por acomodo relaciones de cooperación, comerciales, de amistad, de estudio y de parentesco, sobre todo en los estados norteños del país. Bien. Entonces, esa es otra característica respecto al estudio de los estadounidenses en el país. Ahora, ¿por qué sería importante examinar o atender más la historia de estos extranjeros en México? Pues por varias razones. Una, como la están ustedes observando, pues porque es una migración histórica, ¿verdad? Han sido vecinos, enemigos históricos y a veces amigos también históricos los estadounidenses, ¿sí? Es muy importante en el siglo XX en términos estadística, es muy diversa, pero sobre todo porque se trata de inmigrantes que han tenido un gran éxito en el plano socioeconómico. Entendiendo por éxito el que muchos de ellos han acrecentado aquí sus fortunas o han formado su capital o han representado los intereses del capitalismo de su país de origen. Otros, no ha sido el caso, pero han tenido una integración económica sólida a las diversas actividades que han ejercido en este país, pero no solamente han llegado inmigrantes estadounidenses de fortuna, acaudalados, que han acrecentado su capital o que han tenido este tipo de integración. También han llegado estadounidenses sin recursos económicos, como se decía para el caso de los españoles en el siglo XIX, con una mano adelante y otra atrás, ¿verdad? Pero todos finalmente nacieron en Estados Unidos o proceden de un país con el que México ha tenido históricamente relaciones asimétricas y por tanto para muchos mexicanos son los poderosos, los influyentes, ¿sí? Y son antipáticos, aunque para muchos otros mexicanos, sobre todo a partir de los años 60, 70 del siglo XX, otros sectores de mexicanos empiezan a admirar mucho el estilo de vida de los Estados Unidos, los deportes, su cultura, ¿sí? Entonces, digamos, existen y dentro de los que son antipáticos y de los que son bienvenidos, pues hay toda una gama. Entonces, en estas percepciones se puede inscribir el establecimiento de diversas oleadas de estadounidenses, dentro de los que quedan inscritos en las relaciones asimétricas y de conflicto, como en los que han quedado inscritos en relaciones más de cooperación y armonía con los Estados Unidos. Ahora, la cercanía geográfica pues, ha intervenido en que la migración de muchos de ellos no sea completamente definitiva, sino más bien sea de índole temporal y circular, es decir, van y vienen, no van a su país y regresan o están por ciertos periodos, aunque los ha habido que se van a establecer, digamos, por tiempos más prolongados o de manera definitiva en México, es decir, allí estaríamos hablando de los inmigrantes. Ahora, en cuanto a las oleadas, pues estas han sido varias. Muy brevemente respecto al siglo XIX, porque ha sido muy estudiado por, ahora sí, los historiadores y otros especialistas de las relaciones entre estos países, y como ustedes saben, el establecimiento de estadounidenses en
territorio norte del país principalmente, pues se debe a esta política de colonización del territorio fronterizo del norte que van a impulsar algunos políticos mexicanos con el fin de poblarlo, hacerlo productivo, ¿sí? Y sobre todo para evitar los constantes ataques de los diversos grupos de indios de ese entonces. Por ese motivo se van a establecer colonos en Texas y en California. No voy a ahondar más en eso, simplemente a señalar que, bueno, el establecimiento de estos colonos, según lo han estudiado otros colegas, pues fue uno de los factores que va a repercutir en la separación del actual estado de Texas del resto de la República y de luego de su incorporación al territorio, a la Unión Americana. Realmente, en las primeras décadas de vida independiente del país, muy pocos estadounidenses incursionaban al interior de México, al interior del territorio mexicano y llegaban a la Ciudad de México. Su principal zona de asentamiento era el norte. Cuando los habitantes, o el periodo en que los habitantes van del interior del país, de la Ciudad de México, van a conocer bien quiénes son los estadounidenses, pues es desafortunadamente durante la Guerra de Intervención, 1846-1848. 10,000 soldados estadounidenses van a ser acuartelados en mesones, en escuelas públicas, en edificios, en casas particulares en la Ciudad de México. Una vez que las fuerzas mexicanas son derrotadas, pues se van a dedicar al ocio, a la diversión, a las francachelas, y van a dejar una imagen muy negativa dentro de los habitantes de la Ciudad de México. De estos soldados, pues muy pocos se quedaron, o no se sabe que se hayan quedado algún soldado. Todas las tropas van a abandonar la Ciudad de México y el país en 1848, pero sí van a dejar una imagen negativa por esta vida de diversión y de ocio que llevaban, pues una vez que las tropas mexicanas son derrotadas. Pero digamos, es uno de los primeros periodos en que hay ese contacto, aunque sea muy negativo, entre mexicanos de la Ciudad de México y estadounidenses. Luego de la Guerra de Intervención, pues van a seguir ingresando algunos colonos en el norte, alguno que otro comerciante, misioneros, vamos a agregar otra oleada, misioneros bautistas y metodistas, que al amparo de la libertad de cultos, de la Ley de Libertad de Cultos expedida por el gobierno de Juárez en 1860, pues van a empezar a ingresar a territorio mexicano y se van a establecer en Zacatecas, Guanajuato, en ciertos estados, regiones del país, pero en estos años son muy pocos. Más bien vamos a tener el ingreso de otro grupo de militares en 1863. Se trata de varios contingentes de confederados, de militares confederados sureños, que al prever su pronta derrota durante la Guerra de Secesión estadounidense, pues van a tratar de huir, de escapar, y solicitan permiso de ingreso a entonces el régimen del emperador Maximiliano. Empiezan a ingresar en 1863, pero realmente su ingreso tiene lugar en 1865. El emperador Maximiliano los considera agricultores industriosos, pero sobre todo porque considera que estos confederados pueden servir como una base social de apoyo para enfrentar al gobierno estadounidense y sobre todo para tratar de independizarse de las tropas francesas, del apoyo de las tropas francesas. Estos confederados se calculaba que iban a entrar 10,000, pero realmente, según los especialistas, entran entre 3,000 y 4,000 sureños, van a establecer colonias agrícolas en diversos estados del país. La más importante de ellas va a ser la que van a fundar en Córdoba, Veracruz, que se va a llamar Carlota, en honor a la esposa del emperador. Van a dedicarse a cultivos agrícolas, al cultivo del café, van a establecer aserraderos, y como tiene éxito, porque va a tener éxito, pues empieza a traer a otros confederados. Pero esos otros confederados ya no van a poder adquirir tierras, estaban agotadas, ¿sí? Y entonces se van a, igual que los soldados anteriores, se van a dedicar a una vida de ocio y de diversión y van a volver a ocasionar la antipatía de los mexicanos de esta región.
Si a ellos se les suma que los liberales no los veían con buenos ojos, pues porque eran confederados, que habían luchado en contra de Abraham, de las fuerzas de Lincoln, con el que simpatizaban los liberales, y los conservadores tenían muy presente la derrota norteamericana, la derrota mexicana en la guerra del 46-48, pues estos confederados muy pronto van a emigrar a su país de origen, es decir, van a regresar a su país de origen. Además, hay una serie de enfermedades que van a azotar la región y van a intervenir también, van a ser otro factor para que se regresen a los Estados Unidos. De tal forma que va a ser hasta el Porfiriato cuando va a aumentar la afluencia de estadounidenses a México. Se va a diversificar mucho el tipo de estadounidenses en México y se va a empezar a formar una comunidad. Van a ingresar colonos también en el marco de estos proyectos colonizadores, que ya no ahondo más, del régimen porfirista, ¿sí? En el territorio nacional, pero sobre todo en la frontera, se van a fundar 60 colonias durante el Porfiriato. 20 de ellas van a estar formadas por estadounidenses. Las más ricas y prósperas, y que más tiempo van a durar y siguen hasta la fecha, pues son las que van a fundar los mormones en el estado de Chihuahua, ¿verdad? Sin embargo, los colonos tampoco son bien vistos por muchos mexicanos porque están muy presentes los intereses anexionistas y territoriales de los Estados Unidos, y la prensa se va a oponer mucho al establecimiento de estas colonias. Sin embargo, no fue la opinión pública la que va a intervenir no en el fracaso, pero sino en que cesen estas colonias, sino va a ser después la lucha armada y una serie de problemas internos dentro de las propias colonias, excepto la de los mormones o lo de los rusos molocanos en Baja California, pero esos son rusos, perdón. Sí, la de los mormones, que son las que van a durar más. De esta manera se van a establecer importantísimos empresarios, ¿verdad?, ligados a la agricultura de importación y exportación, a la construcción de los ferrocarriles, a la industria extractiva minera y petrolera, a la banca, a las finanzas, como estos personajes que están ustedes viendo en la diapositiva, ¿sí? Thomas Braniff, dueño de ferrocarriles, compañías manufactureras, minas, haciendas, el comerciante George Cook, el gran latifundista, casi era dueño de Chihuahua, George Hearst, los hermanos Guggenheim, que eran empresarios mineros y que actualmente hay una fundación, bueno, en fin, el petrolero Edward Doheny, los hermanos Sambors, ¿sí? Un poderoso propietario de una fábrica de acero que se llamaba Harry Wright, el editor Paul Hudson, ¿verdad?, dueño del Mexican and Herald and Modern Mexico, y dos confederados, esos dos confederados que eran representantes del magnate de los ferrocarriles en Estados Unidos, Collis Huntington, ¿sí? Bueno, pero no solamente ingresaron hombres de negocios, también va a ingresar pues técnicos, ingenieros, empleados, personal calificado que va a trabajar en las empresas, en las propiedades, en los negocios de estos hombres de negocios. Van a ingresar también, van a seguir ingresando misioneros bautistas y metodistas. Ya para estos años, por lo menos en la Ciudad de México, se sabe del establecimiento de 8 iglesias de este tipo, ¿verdad?, y de numerosas sociedades metodistas y bautistas, según lo señala Jean-Pierre Bastien, que es uno de los que más han estudiado, bueno, y existen otros colegas, pero bueno, es el que ha retomado el asunto de los estadounidenses en México. Y aparte de ellos, también van a llegar, atraídos por la prosperidad del porfiriato, que se difunde en Estados Unidos, pero que también se difunde en Europa, otros estadounidenses con escasos recursos económicos, sin ingresos, con muy pocos medios, que van a visualizar en la prosperidad
económica de este periodo, pues la forma de hacerse de un pedacito de tierra, de un pequeñito negocio, ¿verdad? Es decir, prosperar, ¿sí? Pero no van a estar ligados a los hombres de negocios, que van a formar parte de la burguesía del Porfiriato, ¿no? Y estos hombres de negocios que van a fundar, a su iniciativa se van a fundar una serie de asociaciones y organizaciones, ¿sí? Que los van a empezar a cohesionar como una comunidad de intereses particulares, a distinguirlos del resto de la sociedad mexicana o de los mexicanos de ese tiempo, en el que van a recrear una serie de patrones culturales, pero que también las van a servir para establecer relaciones de parentesco, familiares, comerciales. Estos estadounidenses del común o estos estadounidenses pobres que van a llegar, se va a tratar de pequeños propietarios de tiendas, de misceláneas, de alimentos, de medicinas, de bebidas, muchos artesanos, ebanistas, carpinteros, zapateros, otros van a ser trabajadores domésticos, ¿verdad? Y muchos más aventureros que van a tratar de hacerse de un negocio, de un empleo, de una pequeña propiedad en México, y otros que vienen huyendo precisamente de las leyes de su país, porque México también es un territorio que va a dar refugio a muchos estadounidenses, entre ellos a aquellos que han cometido delitos en su país y que vienen a refugiarse a México. Estos estadounidenses del común o estos estadounidenses que yo digo que corresponden a las clases populares del Porfiriato están ampliamente documentados en el archivo histórico del Distrito Federal en la serie Extranjeros que tuve oportunidad de consultar. De acuerdo a la información de ahí, estos estadounidenses del común o estos estadounidenses de las clases populares van a compartir, por lo menos aquí en la Ciudad de México, espacios de vivienda y también espacios de trabajo con los mexicanos. Pero sobre todo van a compartir espacios de ocio y de diversión. En estos espacios de ocio y diversión de la Ciudad de México, a las que entonces asisten inmigrantes de distintos orígenes, españoles, turcos, árabes, cubanos, franceses, cantinas, billares, salas de juego, pues van a entrar en contacto con otros inmigrantes y también van a entrar en contacto con mexicanos de las clases populares. Pero más que contacto va a ser desencuentro, va a ser encontronazo, va a ser conflicto. Estos estadounidenses y los mexicanos y los inmigrantes que se encuentran en estos espacios de ocio y diversión van a beber demasiado, van a hacer camorra y por lo tanto muchos de ellos van a ir a dar a las cárceles, van a ser consignados. Es por ello que está registrada su presencia en esta serie, en este archivo. Por supuesto, estos estadounidenses no iban al Jockey Club, fundado por estadounidenses y que reunía la crema innata del Porfiriato. Tampoco existían el American Club, que era también una organización importante de americanos. Tampoco sus hijos iban a la American School Foundation, que entonces era un kindergarten y que actualmente es una de las instituciones que actualmente existen. Si acaso recibirían cierto apoyo del American Benevolent, que en ese entonces ya existía antes del Porfiriato y que va a cobrar una gran actividad durante este periodo gracias al apoyo de los grandes hombres de negocios, ¿verdad? Tampoco iban a los clubes literarios que se fundaron en ese tiempo y tampoco recibieron mucho apoyo de sus compatriotas. No se sabe si fueron encarcelados, cuántos fueron encarcelados, qué tiempo duró su consignación, porque no hay mayor información. Pero seguramente no compartían el bienestar de sus otros, ni las comodidades de sus otros compatriotas en México. Bueno, pero terminó el Porfiriato y luego tenemos otro periodo, que es la lucha armada. Bien, durante la lucha armada, pues muchos estadounidenses
van a abandonar el país, sobre todo los hombres de negocios. Después van a regresar para reclamar los daños causados a sus propiedades, pero eso es otra historia, ¿verdad? La mayor parte de los estadounidenses van a salir del país, aunque si atendiéramos con las estadísticas, no fueron muchos los que remigraron a Estados Unidos. ¿Por qué? Pues porque parte de ellos eran formaban parte de la burguesía porfiriana, pero también porque muchos trabajadores estadounidenses devengaban mejores salarios y tenían mejores condiciones de trabajo que los mexicanos. Y además porque durante la Revolución, como creo que han visto en otras conferencias, durante la lucha armada, pues se va a empezar a generar un ambiente xenófobo en contra de diversos grupos de inmigrantes. Entre ellos, pues, los estadounidenses. Por eso decía el maestro Moisés González Navarro, que es cuando se va a difundir más la consigna México para los mexicanos, afuera los gringos. Eso decía el maestro Moisés González Navarro. Pero así como la lucha armada va a intervenir en que remigren a su país muchos estadounidenses, pues va a atraer a otros. Sobre todo a militantes de izquierda que se van a incorporar a algunos ejércitos revolucionarios. No crean que en gran cifra, pero sí se van a incorporar a los ejércitos revolucionarios y para los años 20 a la lucha sindical, ¿sí? Pero más que nada va a atraer, una vez que termina la lucha armada y que empieza el proceso de institucionalización de la revolución, pues las reivindicaciones, las expectativas de reivindicación social, económica, social que va a generar la revolución, pues va a traer a una importante corriente de escritores, artistas plásticos, fotógrafos antes, ¿verdad? Durante la revolución, fotógrafos, escritores, artistas plásticos, pues que quieren conocer el país, ¿verdad? Que quieren conocer su cultura, que quieren conocer sus artesanías. Además llegan muy atraídos por los muralistas, ¿no? Por el arte de los muralistas mexicanos. Y estos escritores, artistas y fotógrafos, a mí me parece que han sido sí muy estudiados desde la perspectiva de la historia del arte, no tanto sobre la perspectiva migratoria, pero van a tener un papel fundamental como difusores, ¿sí?, de la cultura mexicana en el extranjero, no solamente en Estados Unidos, sino a nivel internacional. Entre ellos tenemos pues a Anita Brenner, que nació en México, en San Luis Potosí, y que va a editar la revista para turistas México This Month, de Catherine Ann Porter, ¿sí?, la escritora, famosa escritora de varias novelas inspiradas en la sociedad mexicana de los años 20. De Francis Tour, por varios años editora de la revista Mexico Folkways, dirigida al público estadounidense. También va a ser el caso de los escritores Langston Hughes, B. Traven, que se quedó en México, de John Dos Pasos, ¿verdad?, de los artistas plásticos Pablo O'Higgins, de las hermanas Marion y Grace Greenwood, que son de las primeras muralistas en México, y que los tres, Pablo y Marion y Grace, van a formar parte del grupo de muralistas que, dirigidos por el maestro Diego Rivera, pues van a decorar el mercado Abelardo Rodríguez de la Ciudad de México. Pero también va a ser el caso de William Spratling, de Natalie Scott, de Elizabeth Anderson y de Marie-Louise Doherty. Y por supuesto de la periodista Alma Reed. Como ustedes saben, ella fue una defensora de los derechos civiles y de los mexicanos en Estados Unidos, ¿verdad?, de los migrantes mexicanos en Estados Unidos. Va a ser invitada por el gobierno de Álvaro Obregón, va a venir a México, va a conocer al general Carrillo Puerto, se van a enamorar y se va a quedar a vivir en México, y también va a difundir el arte de México, la cultura mexicana, y va a escribir sobre México. Y además va a ser la musa de una canción muy popular que se llama, que ustedes deben conocer, Peregrina, ¿verdad? Pues varios de ellos se establecieron en la Ciudad de México y otros, sobre todo en la ciudad de Taxco,
que durante los años 20, 30 y 40 va a ser un importante lugar de reunión de escritores y artistas plásticos de los Estados Unidos. Pero se fueron, algunos se quedaron y otros se fueron. La participación de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial pues va a ser un factor de que ellos regresen a su país, pero también el ambiente anticomunista que se va a desarrollar en la sociedad estadounidense, bueno, a nivel internacional, pero en la sociedad estadounidense después de la guerra, ya durante la guerra y después de la guerra, ¿verdad? Y en el caso de México, pues el proceso de industrialización y urbanización que va a vivir nuestro país desde los años 40 hasta los años 70 aproximadamente, ¿verdad? Pero que va a haber un giro, porque los gobiernos posteriores a Cárdenas, particularmente a partir de Miguel Alemán, pues van a disminuir las reivindicaciones populares, son gobiernos que menos van a atender las reivindicaciones populares y van a acentuar sobre todo sus rasgos autoritarios. Sin embargo, durante la guerra, pues hubo un periodo de armonía entre México y Estados Unidos precisamente por este conflicto, que se va a traducir en tratados comerciales, de negocios, de mano de obra, ¿verdad? Cuando se vuelven a dar amplias corrientes de mexicanos trabajadores a Estados Unidos, ¿verdad? Relaciones comerciales que van a influir en el desarrollo de la industria cinematográfica también de México, los famosos años dorados del cine mexicano. El proceso de industrialización y urbanización que va a vivir la Ciudad de México, sobre todo en los años 40 y 50, sobre todo de urbanización, no solamente México, sino otras ciudades, pero me estoy refiriendo sobre todo al centro, aquí, pues ni modos, a la Ciudad de México, pues va a repercutir en el aumento de los servicios destinados al entretenimiento, otra vez, a la diversión. Se van a desarrollar los servicios destinados de espectáculos, ¿sí? Van a establecerse numerosos centros nocturnos, restaurantes, cabarets, ¿verdad? Sobre todo en los años 50, o sea, durante, 40 y 50, se van a ampliar calles, avenidas, se van a construir edificios, ¿verdad? Se va a tratar de continuar embelleciendo la Ciudad de México y esto va a impulsar el turismo extranjero, pero particularmente el turismo estadounidense. ¿Sí? Agencias de los Estados Unidos y de México, pero sobre todo estadounidenses, se van a dedicar a difundir los atractivos que ofrece el país. Monumentos arqueológicos, pueblos y ciudades coloniales, un clima templado en varias regiones, playas y artesanías. Como les decía, nuevos hoteles y numerosos restaurantes abrieron sus puertas. Severo de la Mancha, periodista de una revista especializada de turismo, destacaba el rasgo cosmopolita de la Ciudad de México en el segundo lustro de la década de 1940, el cual, de acuerdo a este periodista, lo componían una diversidad de nacionalidades extranjeras que vivían entre más de 2 millones de capitalinos. Entonces, uno de los principales atractivos que la capital del país ofrecía a estos turistas, pues era la vida nocturna. Las revistas destinadas al turismo, como una muy importante, Pemex Travel Bulletin, solían destacar la imagen moderna y cosmopolita de la ciudad, en particular su cotidiano y bullicioso ambiente nocturno. De este modo, el país al sur del río Bravo va a despertar de nueva cuenta el interés de los estadounidenses, que había estado un poco marginado por este conflicto habido por la Constitución de 1917 y luego por la política cardenista de nacionalización del petróleo, ¿sí? Estos estadounidenses pues van a llegar a México, a la Ciudad de México en particular, con el fin de divertirse, ¿verdad? Porque con el fin de vacacionar y de divertirse. Entonces el turismo va a aumentar. Es cuando se empieza a desarrollar el turismo estadounidense a México, ¿sí? Son centrales estos años para el desarrollo del turismo,
Pero no solamente van a llegar los turistas, que en este momento pues no nos interesan mucho, sobre todo van a llegar estadounidenses ligados a los centros nocturnos y a los cabarets. Esto está documentado en el archivo histórico del Instituto Nacional de Migración en la serie Artistas y Bailarines. Y es importante porque una de las novedades que consigna esta información en este acervo es que el número de artistas estadounidenses que se integraron al ambiente artístico mexicano en estos años es muy numeroso. Han sido los antillanos y sobre todo los cubanos, por la proyección cultural que han tenido y porque se convirtieron en inmigrantes también, los que han atraído más los reflectores. Pero fueron muchísimos más, y ustedes pueden ver, de acuerdo al total de expedientes consignados en esta serie de este archivo, muchísimos más los artistas estadounidenses que llegaron a México, ¿no? De cerca de 6,000 expedientes, pues más de 2,500 corresponden a estadounidenses, 487 a cubanos, 450 a españoles, 231 argentinos y 169 franceses. El resto pues, se distribuye entre otras nacionalidades. Ahora, estos expedientes incluyen, esta serie incluye expedientes de artistas ligados a la industria cinematográfica hollywoodense, es decir, incluye expedientes de los grandes actores de aquellos años, de la cinematografía de esos años, pero son muy pocos. En su mayoría, estos expedientes van a hacer referencia a artistas de menor fama, ¿sí? Que carecen de renombre. Se trata de bailarinas, contorsionistas, malabaristas, ilusionistas, acróbatas, coristas, cantantes, músicos de los Estados Unidos, pues que llegan atraídos por las oportunidades de trabajo que el ambiente nocturno de la Ciudad de México está ofreciendo, sobre todo en la década de los años 40 y 50. Se integró por hombres y mujeres, pero fundamentalmente se trataba de mujeres jóvenes, bellas, nacidas en diferentes estados de la Unión Americana, que les van a resultar muy atractivas a la clientela que noche a noche asistían a los centros nocturnos, ¿verdad? Estas artistas solían ingresar de manera documentada, es decir, bajo un contrato de trabajo que era formulado por las empresas que los contrataban, pero bajo la supervisión de los sindicatos de la industria de los espectáculos de ese entonces. La mayoría de estos artistas se concentró en la Ciudad de México, en los centros nocturnos de la Ciudad de México, pero también otros trabajaron en Acapulco, que entonces también se estaba incorporando al desarrollo turístico y que también se estaba ampliando, extendiendo y promocionando su ambiente nocturno, y otros pues trabajaron también en los centros nocturnos de las ciudades fronterizas del país, como Tijuana, Ciudad Juárez, Nuevo Laredo principalmente. Se trató, eso sí, de una migración no definitiva, sino temporal, ¿sí? Y circular. O sea, eran contratados, regresaban a su país de origen, eran contratados, pero no se quedaron a vivir en México. A diferencia pues, de los cubanos, de otros artistas españoles, de otros artistas argentinos de ese tiempo. Algunas mujeres, de acuerdo a los expedientes, pues conocieron a algunos mexicanos, algunas bailarinas, algunas coristas, se casaron y se quedaron a vivir en el país. Pero bueno, esto por el caso de, yo sí quise un poco detenerme en esta migración porque es muy poco conocida. Y si es conocida, es muy poco difundida, ¿sí? Porque son los otros artistas, los cubanos, los antillanos, los que atraen muchísimo la atención, ¿no? Y bueno, porque no fue una migración definitiva, pero sí trabajaron mucho en todos los centros de espectáculos de esos años. Pero no solo llegó esta corriente de estadounidenses a raíz del periodo de cooperación entre México y Estados Unidos, que no va a durar solamente los años 40 y 50, sino que se va a extender hasta los años 70, ¿verdad? Primero va a ser la política del buen vecino y luego se va a hacer la política del buen entendimiento, pero los estudiosos la han llamado un periodo de relación especial. Actualmente, pues no existe nada de eso, ¿verdad? Me estoy ocupando mucho tiempo, pero bueno, les voy a tratar de sintetizar lo más posible.
Como resultado entonces de este periodo especial también va a observar México la llegada de otra oleada junto con los artistas, pero otra oleada de estadounidenses que son los estudiantes, que al amparo de una beca otorgada por la Administración de Veteranos de los Estados Unidos a raíz de la guerra, son jóvenes, van a tratar de seguir sus estudios aquí en México, particularmente en el Mexico City College, que había sido fundada una institución que gozaba de enorme prestigio ya para finales de los 40, principios de los 50 en Estados Unidos, y que van a tratar de proseguir aquí sus estudios al amparo de una beca. ¿Sí? Son jóvenes, fundamentalmente, van a estudiar arte, literatura, historia de México, ¿verdad? Estos estudiantes, y también van a disfrutar el ambiente nocturno, los viajes a Acapulco, los viajes a Zihuatanejo para divertirse. Pero no solamente van a estudiar en el Mexico City College. De acuerdo a la documentación de este archivo que les acabo de citar y que tuve por la fortuna de poder revisar, ahorita ya no lo he hecho, pero que sí estuve dedicada a revisarlo, también van a incorporarse a la UNAM, al POLI. Algunos de ellos se van a ir a San Miguel de Allende, y eso es muy importante porque ya en estos años también, debido a la iniciativa de un académico estadounidense, se va a fundar el Instituto Allende, actualmente es el Centro Cultural Allende, que va a empezar a dar clases también de literatura, de arte, de español, y entonces algunos de estos estudiantes de los años 40 y 50, excombatientes de guerra, jóvenes, se van a dirigir al Instituto Allende en San Miguel de Allende, valga la redundancia, pero también este instituto va a traer de nueva cuenta a escritores y artistas plásticos ya para los años 50, 60 y 70. Luego los vamos a encontrar a estos estudiantes, ya no al amparo de una beca, sino que vienen aquí a cursar 1 o 2 semestres o a veces a toda la carrera de Medicina y Arquitectura en la Universidad Autónoma de Guadalajara, pero también llegan a estudiar a lo que después sería la Universidad de las Américas, que es en lo que se va a convertir el Mexico City College, que primero está aquí en la Roma, luego en la salida a Toluca y después en Cholula, Puebla. Pero los encontramos también para los años 80 en la Iberoamericana, en el POLI, en la Ciudad de México, y en 2 universidades muy particulares, la Universidad Autónoma de Ciudad de Juárez y la Universidad de Tampico en el estado de Tamaulipas, estudiando particularmente las carreras de Medicina y de Arquitectura. ¿Y qué creen? No solamente llegan ellos, también van a llegar después de la Segunda Guerra Mundial otros 2 grupos de estadounidenses muy característicos, y creo que sobre ellos sí hay más difusión, que son los escritores de la llamada generación Beat, ¿sí? Pues William Burroughs, él llega en los 40 y después va a llegar Jack Kerouac, Allen Ginsberg, Neal Cassady, Gregory Corso, Lawrence Ferlinghetti, entre otros más, ¿no? Los que más están aquí en México pues son Burroughs y son Kerouac y Neal Cassady y Gregory Corso. Pero estos estadounidenses que han sido estudiados mucho en el extranjero, he tenido la oportunidad de ver bibliografía en el extranjero y en México muy poco, hacen referencia, pero yo solamente conozco 2 libros muy buenos de Jorge García Robles que reconstruyen toda la vida de estos autores, de estos escritores, sobre todo de Burroughs y de Kerouac aquí en México. Ellos van a vivir alejados de su comunidad, por supuesto, y de los mexicanos. Ellos se van a involucrar con el mundo sórdido, violento, underground, de México, de la Ciudad de México en particular, y que van a recrear en algunas de sus novelas más famosas. En el caso de Kerouac sería, por ejemplo, en su novela Tristeza y en sus cantos poéticos sobre México. Ese es un grupo. Y otro grupo que llega también es de inconformes políticos o expatriados, es decir, en el ambiente anticomunista de los años 40-50 y de la persecución que va a desatar el senador Arthur MacArthur,
sí, Arthur MacArthur, pues muchos estadounidenses que formaban parte del Partido Comunista van a tener que abandonar los Estados Unidos y un grupo de entre 60 o 70 familias van a ingresar a México. Ellos no van a solicitar asilo, no van a solicitar refugio, ellos se consideran a sí mismos como expatriados. Es cuando se empieza a manejar, por lo menos en caso de México, esta palabra, los expatriados, porque ellos se van a internar como cualquier otro inmigrante por la frontera de Nuevo Laredo, por la frontera mexicana, por la ciudad de Nuevo Laredo, bajo el argumento de ser turistas o inversionistas, pero en realidad lo que están emigrando es por el ambiente anticomunista, de detención y de persecución que se está desarrollando de manera muy violenta en Estados Unidos. Va a estar integrada esta corriente de expatriados por directores de SINA que habían sido delatados y acusados de pertenecer o haber pertenecido al Partido Comunista Americano, que también van a ser conocidos en la historia de este periodo como los 10 de Hollywood, de otros izquierdistas que pertenecían al American Communist Party y del Partido Laborista, y otro grupo lo formaban activistas del movimiento de los derechos civiles y del movimiento obrero. Una proporción de ellos salió del país, se fue a Canadá o regresó a Estados Unidos, pero la mayoría de ellos sí se quedaron en México, se van a incorporar como profesores al Mexico City College o al Colegio Americano, otros van a invertir en pequeños negocios, ¿verdad?, ligados a la distribución de productos estadounidenses, fabricados por empresas estadounidenses, y otros prefirieron alejarse de su grupo y de la propia comunidad estadounidense en México y se van a establecer en ciudades de provincia, pero esos fueron los menos. Estos expatriados, precisamente, que en realidad son refugiados políticos, aunque no de manera formal, son los que se van a quedar en México, porque tanto los estudiantes, como les decía, y los artistas, su migración es más de índole temporal y circular. Bueno, ya para estos años, pues estamos en los años 50, 60, el grupo estadounidense ya es muy diverso en México, lo componen estudiantes, artistas, expatriados y estadounidenses tradicionales. Hombres de negocios, por supuesto, empresarios, inversionistas, pero también muchos ejecutivos de empresas transnacionales, personal de dirección de empresas transnacionales. Para los años 60 y 70 va a llegar un buen número de académicos, ¿sí?, de científicos, de académicos, dentro de los que podemos incluir proselitistas que pertenecían al Instituto Lingüístico de Verano, y que pese al carácter proselitista de esta institución van a hacer toda una labor, ¿sí?, educativa en los lugares donde se van a establecer. Pero bueno, no solamente ellos, llegan académicos a los diversos centros de investigación y educación superior de México, van a llegar también, van a seguir llegando bohemios, ahora ya no son los beat, ahora van a ser grupos de jóvenes que no quieren ser reclutados para ir a la guerra de Vietnam y que van a emigrar a Canadá o que se van a venir a México. Por supuesto, ellos no van a entrar como hippies, van a entrar como turistas y muchas veces no van a ser bienvenidos por las autoridades migratorias mexicanas. Pero sobre todo va a tener lugar una migración muy importante que actualmente, junto con esta población estadounidense de origen mexicano, de hombres de negocios, de personal calificado y de estudiantes, es muy importante, y de todos ellos, excepto la de estadounidenses de origen mexicano, la más importante es la de los jubilados, que es vigente desde después de la guerra, que es vigente durante toda la segunda mitad del siglo XX hasta la actualidad. Aquí en la diapositiva pues podemos observar los lugares en donde están, en los municipios donde están particularmente establecidos estos jubilados que en un principio llegan a los pueblos que circundan la ribera del lago de Chapala, ya San Miguel de Allende, pero que no son jubilados de empresas,
sino que son escritores, una vez más, artistas, plásticos, otro tipo de creadores, que están inconformes con el ambiente, primero anticomunista y después con esta sociedad de consumo de su propia sociedad, o con el gobierno, que son, vamos, disidentes o izquierdistas o demócratas que no quieren vivir en los Estados Unidos y que van a difundir pues las características bellas, atractivas, con un clima agradable, ciudades tranquilas de estas poblaciones, y van a traer a otros estudiantes que van a venir aquí a pasar su retiro, resultado de una pensión, ya sea. Ahora, al principio son excombatientes de guerra, que se establecen en San Miguel de Allende, en la ciudad de Guadalajara y en la ribera del lago de Chapala, pero después van a llegar pensionados de empresas públicas, privadas, del gobierno de Estados Unidos, sí, todo tipo de pensionados. Y ya para los años 80 se van a incorporar también, bueno, pero esos no son estadounidenses, pensionados de Canadá, y después del Tratado de Libre Comercio van a llegar pensionados de otros países. Quisiera señalarles que sí, México es en América Latina el primer país que recibe pensionados, digamos que inaugura esa corriente migratoria, porque actualmente se encuentran jubilados de distintas nacionalidades, pero sobre todo estadounidenses en Panamá, por ejemplo, en Costa Rica, en ciertas ciudades de Colombia, en algunas poblaciones de Ecuador, están llegando incluso a Uruguay, Argentina, pero eso sí ya les queda muy lejos. México, en cambio, les queda muy cerca, entonces pueden venir a México, establecerse un tiempo, regresar a su país de origen, a tener una serie de servicios médicos, a su medical care, a ver a su familia, en fin. Además, pues son aceptados por las autoridades mexicanas, por las autoridades migratorias mexicanas, porque ellas no vienen a competir por puestos de empleo ni ocupación con los mexicanos, vienen con el resultado de sus propios ingresos, pensiones o bien producto de los ahorros para vivir su retiro. Por supuesto, no se establecen, como lo pueden ustedes observar en la diapositiva, en ciudades. Ellos buscan poblaciones tranquilas, con climas agradables para su salud, ¿verdad? Pero sobre todo eligen México en un principio y lo van a seguir eligiendo porque es un país con una economía más barata en la que pueden ellos vivir con mucha comodidad, con mucho confort económico, con el producto de sus pensiones o de sus ahorros, ciudades tranquilas. Además, en las poblaciones donde se establecen, pues van a contratar mano de obra, desde domésticos, enfermeros, mozos, porque muchos, como son excombatientes de guerra, algunos están discapacitados físicamente, ¿verdad? Entonces necesitan el apoyo de estos trabajadores. Van a contratar también jardineros, plomeros, es decir, una serie de servicios, y también la mano de obra se va a encarecer en estos lugares, porque mucha de esta mano de obra pues va a ser pagada en dólares. Incluso por testimonio se sabe que pues trabajadores mexicanos prefieren trabajar con los, como ellos dicen, con los gringos, porque trabajan menos horas y cobran muchísimo más, ¿verdad? Ya al principio no se les permitía a los pensionados realizar una labor lucrativa o productiva, pero a partir de los años 70, precisamente con el gobierno de Luis Echeverría, donde se va a decretar una nueva ley general de población, se va a permitir que estos pensionados puedan dedicarse, porque algunos son profesores o habían sido profesores o académicos, en fin, o científicos, que puedan ejercer estas actividades, ¿verdad? Algunos de ellos han invertido en pequeños negocios ligados a la distribución de artesanías, y otros últimamente se están vinculando a las nuevas oleadas de jubilados estadounidenses. Algunos se están vinculando a proyectos ecológicos o de servicios a la comunidad. En las poblaciones del interior del país en donde se han asentado, han representado un factor de expansión urbana por tratarse de una población altamente demandante de servicios. Su establecimiento, sin embargo, ha repercutido en la aparición y desarrollo de negocios ligados a la compra-venta de bienes raíces, ¿sí?, construcción de fraccionamientos y al turismo.
también, como les decían, han constituido una fuente de empleo para la población local. Sin embargo, su presencia ha acarreado serios problemas como el acaparamiento y fraccionamiento de tierras, el encarecimiento de bienes raíces y de los servicios. Y eso se observa, y tuve la oportunidad de observarlo en la Riviera Maya hace el año pasado, ¿sí? En la Riviera Maya. Bueno, algunas conclusiones. Como se ha podido apreciar, históricamente los estadounidenses han constituido una migración, o más bien un grupo de inmigrantes con intereses muy diversos. Algunos de ellos han ingresado y se han establecido en el país en el contexto de los intereses de expansión territorial y económica del capitalismo de su país, otros por factores de proselitismo religioso y varios más en el marco de relaciones de cooperación económica, comercial, cultural, artística, educativa, es decir, en el contexto de lapsos o periodos en los que ha predominado el acuerdo o el acomodo, como decía David Weaver. Para muchos de ellos, México solo ha representado un país para invertir y hacer negocios, pero sería injusto caracterizar a los diversos establecimientos de estadounidenses como enclaves. En todo caso, no siempre han representado ese papel, ya que, como se ha dicho, para otros, México ha sido un lugar cercano en donde es posible trabajar, estudiar, divertirse o refugiarse por motivos de inconformidad con la sociedad de consumo o por razones políticas, o bien para escapar a las leyes de su país. Un país en donde es posible vivir de manera confortable con pocos ingresos. Los estadounidenses, al igual que muchos otros inmigrantes, han experimentado las dificultades de la integración económica y de la adaptación al estilo de vida mexicano. En opinión de algunos, más subjetivo y emocional, en contraste con el individualismo y la racionalidad, dicen ellos, de los estadounidenses. Varios han superado el desencuentro inicial y se han casado con mexicanos, mexicanas, han formado una familia en México que los ha arraigado. Otros, luego de radicar un lapso prolongado, regresan a Estados Unidos o viven, como les decía, un tiempo allá y otro acá. En la actualidad, y dado el amplio y intenso desencuentro que se vive con el gobierno entre los gobiernos de México y Estados Unidos, que todos lo estamos presenciando, no puedo yo ahondar más en ello, y con ciertos sectores de estadounidenses, los llamados WASP, o que se asumen como WASP, y dentro de ellos los más conservadores, sería iluso plantear que los resentimientos históricos y los prejuicios mutuos, gestados históricamente, se hayan siquiera borrado o por lo menos suavizado. Aunque, como ya he dicho, muchos mexicanos han admirado y admiran y siguen admirando el estilo de vida de ese país. Sin embargo, en mi consideración, no es tan aventurado prever que tanto la migración mexicana a Estados Unidos, la cual ha alcanzado una amplia e intensa notoriedad tanto por la estadística, por su volumen, como por las consecuencias económicas, sociodemográficas y culturales que conlleva para ambos países, como la inmigración estadounidense en México, la diversa inmigración estadounidense en México, estos dos procesos migratorios, en mi consideración, no es arriesgado prever que en un futuro no muy lejano logren, si no borrar, por lo menos atemperar las diferencias culturales, los estereotipos mutuos, el conflicto y el desencuentro entre dos vecinos. Por lo menos, considero yo, que hacia allá deben apuntar las investigaciones sobre estos inmigrantes en México y su difusión. Muchas gracias.